Hola, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Días de Cine. ¿Se puede pasar de ser un fanático lector a realizador? Bueno, nuestro invitado del día de hoy nos va a contar un poco de eso. Quédense, pues ya comienza otro día de cine. Bueno, en el programa del día de hoy nos encontramos con un profesor de cine, escritor y además editor de Puerto Escape. Estamos con Marcelo Nova. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye Marcelo, hablemos un poquito de este paso que tú haces de tu formación como profesor a ahora este gusto que tienes tú por la ciencia ficción. Bueno, para mí es súper fácil y obvio, digamos, porque siempre fui lector y por lo tanto entonces comencé también a ver películas desde muy pequeño, las series de televisión y luego, digamos, el cine como tal, y por lo tanto entonces ha estado asociado toda la vida. Mucha gente no sabía durante muchos años, porque como profesor y como escritor, que mi interés era particularmente por la ciencia ficción. Ahora ya lo saben, ya llevo 10 años como editor de una de las pocas editoriales en este país especializada en el tema de ciencia ficción, fantasía y terror, y por lo tanto ya es conocido por todos, pero sí ha sido un interés muy grande y me ha convertido también un poco en coleccionista y en entendido sobre los temas también. Oye Marcelo, qué bueno que toques el tema de que son pocas las editoriales especializadas que hay acá en Chile de ciencia ficción, porque hablemos un poquito de esto. ¿Qué pasa con la ciencia ficción en Chile? ¿Cómo se puede abordar sobre todo desde los bajos recursos que hay dedicados a este tema? Sí, pues mira, lo primero que hay una curiosidad porque hemos tenido ciencia ficción en Chile desde el siglo XIX, o sea, desde casi, digamos, desde la independencia que tenemos ciencia ficción porque siempre fue un género muy político, nos permitía criticar, nos permitía pensar cómo iba a ser el futuro, nos permitía hablar, digamos, de las cosas que no queríamos que pasaran y entonces todo lo que estaba sucediendo en Europa llegaba y resonaba. Por ejemplo, Chile fue uno de los primeros países en traducir a Julio Verne. De las primeras traducciones al español que tiene Julio Verne, justamente se hicieron acá en Chile. Y entonces, por lo tanto, hay mucha literatura de ciencia ficción, pero es desconocida. Siempre ha sido un género minoritario, de culto, de lectores muy entusiastas, pero pocos. Y entonces, con el tiempo surgieron editoriales que se fueron interesando en estos temas. Y en el caso de nosotros, surgió a partir del año 2000 la posibilidad real de hacerlo. Y vimos que había un nicho y que además estaban preparadas las condiciones. Todos los niños que se criaron con Harry Potter y luego, digamos, con el impacto del Señor de los Anillos. Todo eso nos dijo a nosotros que se podía retomar esto y ha sido un verdadero acierto. Nos hemos encontrado con una generación nueva, digamos, los últimos 10 años, de gente que está interesada en el tema, que ya no le tiene miedo, que ya no cree que la ciencia ficción o la fantasía son solamente evasiones, sino que te diviertes también, pero también puedes pensar, también puedes, digamos, tener una visión del presente a partir de esto. Así que creo que está dadas las condiciones. Ahora, el problema sigue siendo el caso del cine. La ciencia ficción está íntimamente asociada a la puesta en escena, no necesariamente los efectos especiales, pero sí la puesta en escena. Tengo que creer que sea una nave, tengo que creer que es otro planeta, tengo que creer, digamos, que es un extraterrestre, y entonces cuando tienes poco dinero, eso se nota, ¿no? Y es lo que se llama la serie B, y por lo tanto podemos hacer películas. Yo creo que toda Latinoamérica ha dado muestra de hacer un cine de ciencia ficción de ideas, más que de grandes presupuestos por grandes producciones. Y ese es lo interesante. De a poco ha ido apareciendo, y tenemos algunos ejemplos bien notables de cine latinoamericano, incluso chileno, en que ha habido apuestas, ha habido dinero, y se han podido hacer cosas mucho más notables. En el caso de Chile todavía no tenemos la gran película de ciencia ficción, hay que esperarla, pero hemos tenido ya ejemplos de terror, hemos tenido ejemplos de fantástico que han sido muy, muy bien hechos. Oye Marcelo, y me parece interesante cuando dijiste que la ciencia ficción es más como de nicho, de gente que de verdad se interesa. Hagamos un contraste qué pasa con la fantasía, que últimamente ha explotado y quizás es mucho más masiva que la ciencia ficción. Exacto, la fantasía tiene la virtud que es un género que cabe todo. Tú puedes tener desde los sueños, lo onírico, hasta, digamos, lo completamente irreal, ¿no? El mundo de hadas. Entonces, permite que tú transites, te muevas en muchos escenarios, con muchos tipos de personajes y con muchos tipos de historias.
y por lo tanto eso se hace muy, por ejemplo, cercano a los niños, porque la figura, digamos, del héroe, por un lado, o la figura, digamos, del niño que quiere aprender a ser hombre en su proceso de iniciación, están muy asociados también al mundo fantástico, y entonces los chicos encontraron que, claro, ellos crecieron con Harry Potter, en el sentido incluso no solo de la historia, sino que literal. Harry Potter Claro. tenía 10, 11 años al comienzo y tenía 16, y los chicos que lo leían tenían las mismas edades. Entonces había una identificación total. Y en el caso de la ciencia ficción son siempre ideas, son especulación, hay también un interés por lo científico, y entonces hace que sea un poco más difícil. Lo interesante que ha pasado en los últimos años es que se rompió la barrera de los géneros. Siempre se decía que la fantasía era más para mujeres y la ciencia ficción más de hombres, como un club de Toby. Pero hoy día nos encontramos con que hay muchas mujeres interesadas en el tema de la ciencia ficción, porque hay una ciencia ficción hoy día también de género, o con personajes que ya no son tan de maqueta, ¿no? O no son tan machistas, ¿no? Heteronormados. Entonces ha ido cambiando, pero obviamente la fantasía es una, yo diría que es como el alma mater, de ahí venimos todos. O sea, la ciencia ficción tuvo su origen como una de las ramas de la literatura fantástica, y hoy día la fantasía permite que tú puedas hablar de todo lo que está sucediendo en el mundo, y incluso de todas las culturas. Por ejemplo, hace poco he visto una película de vampiros iraníes. Es interesantísimo lo que está pasando. Oye, Marcelo, pero bueno, cuéntame un poquito de tus gustos, porque tú me decías que desde niño que te gustaba la ciencia ficción. Entonces, ¿qué películas, por ejemplo, veías tú cuando eras más chico? Tú... Bueno, uno se alimenta de la televisión, lo que ve primero antes de llegar al tema del cine, y tuvimos la suerte, digamos, en los años 70, que hubo mucho, un auge de como las mejores, por ejemplo, series de todos los tiempos. O sea, piensa que Viaje a las Estrellas llegó a Chile en esos años, y después podíamos ver como Espacio 1999, que era una de mis series favoritas de todos los tiempos, y entonces uno podía al final de cada capítulo, además de maravillarte con lo que te mostraban, habían un par de ideas que te quedaban dando vueltas, ¿no? De los viajes en el tiempo, o el tema de los mundos paralelos, y eso a mí siempre me causó atención, pero claramente como un punto de inflexión, más allá, porque yo no soy, lo reconozco, no soy el fanático que debería serlo, ¿no? Por mi interés. Por ejemplo, pero cuando fui al cine en el final de los años 70 y vi Guerra de las Galaxias, yo realmente quedé asombrado, porque primera vez que veía que todo esto que uno podía soñar era real, ¿no? Las naves eran reales, ¿no? Porque no eran de maqueta, se veía que no eran de cartones, los personajes, ¿no? Ver un sable de luz, o sea, eran cosas impresionantes. Y me acuerdo que toda la gente que salimos del cine, y yo era como un niño de 10, 12 años, quedamos pero realmente alucinados. Y luego, para mí como el golpe de gracia fue Blade Runner, la película de Blade Runner, que yo la vi en el primer año de universidad, la estaban dando en un cine y yo dije, así va a ser el futuro. Como esa sensación de que una película abrió una ventana hacia el lugar, ¿no? Porque no era esto que te mostraban de que iban a haber naves voladoras, como los supersónicos, o como ahora Tomorrowland, ¿no? Que te muestran como ese futuro como un poco Disney, ¿no? De todo limpio, todo pulcro, sino que era un futuro sucio, era un futuro con minoría, era un futuro con problemas de ricos y pobres, y eso para mí me cambió para siempre como lo que yo quiero o espero de una película de ciencia ficción. Oye, Marcelo, bueno, hablemos un poquito entonces del trabajo que tú haces en Puerto Escape, esta editorial. Cuéntanos qué significa para ti. Bueno, primero fue un sueño hecho realidad, porque durante muchos años yo leí ciencia ficción y empecé a descubrir que habían autores chilenos de ciencia ficción, y entonces me propuse, digamos, hacer esta editorial para ayudar a amigos que escribían ciencia ficción y que no tenían espacio en ninguna parte. Y para eso dije, entonces hay que hacer como con mi parte profesor, un pequeño estudio, pero ese pequeño estudio me tomó un año completo, y reuní más de 100 novelas de ciencia ficción chilena de todos los tiempos, y me di cuenta que había un piso, había como una tierra, digamos,
poder sembrar, que era mucho más amplia de lo que yo mismo podría haber imaginado. Y el tiempo, los 10 años que lleva la editorial me ha dado la razón. Llevamos más de 50 libros publicados, hay autores que les ha ido bien, incluso internacionalmente. Uno de los autores que publicamos el año 2016 lo premiaron en Argentina, como los argentinos tienen una ciencia ficción y fantasía más desarrollada que nosotros de mucho antes, pero fue uno de los libros destacados del año. Entonces estamos muy, muy contentos. Yo creo que ha sido como una pista de despegue para muchos autores. Ha sido un espacio de sorpresa, porque cuando vamos a ferias los niños se encuentran con libros chilenos. Y entonces tú le dices, esta es una historia de superhéroes, pero pasa en Tocopilla. Y quedan asombrados, porque para ellos es casi impensable. Y es lo mismo que en algún momento hizo el cómic, cuando volvió chilenos o nacionales temas que eran los superhéroes, ¿no? Las temáticas. Esto también está ayudando, y además te encuentras con que genera, digamos, nuevos lectores, nuevos autores. Así que estamos muy felices, ya estamos con proyectos para el año 2017, así que tiene para rato, digamos, tiene futuro en la editorial. Qué bueno, Marcelo. Me alegro mucho entonces de que les esté yendo bien y muchas gracias por acompañarnos durante este programa. Gracias a ustedes. Quédense con nosotros porque ya seguimos con la sección de recomendaciones y más programas. Empezamos entonces nuestra sección de recomendaciones con Matías Sanjay. Hola, Mati. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Oye, Mati, cuéntanos entonces qué recomendaciones nos tienes para hoy. Claro, hoy día traemos 3 recomendaciones más o menos con un hilo conductor entre las 3. Las 3 tratan sobre relaciones extrañas, como relaciones de pareja, pero con un giro, con su twist entre medio. Hablemos entonces de la primera. Bueno, la primera es Ghost World, una película más o menos del año 2000, 2001, como de principios de la década, que actúa Thora Birch, Steve Buscemi, Scarlett Johansson, y es genial. Trata sobre dos amigas de liceo que se deciden ir a vivir juntas al dejar de estudiar. Y ocurre un choque entre ellas, se empiezan estos conflictos como de crecimiento, como de para dónde va la vida. Y una de ellas conoce a un gallo como en sus 30 más o menos, que su obsesión es coleccionar discos de blues. Y la película trata más o menos de cómo crecen estos personajes, cómo van frente al mundo y este mundo de gente extraña que son ellos. Oye, ¿a ti te gustó esta película? Yo la encuentro genial, yo amo esta película, amo el cómic y es muy buena. ¿Y cómo es esto de que está basada en un cómic? Sí, pues está basada en un cómic, como de la ola del cómic independiente gringo. Y bueno, la película toma sus desvíos como para adaptarla, que obviamente una adaptación tiene que ser juzgada como por sus propios méritos, más que qué tan fiel se sostiene frente a su base. Y lo hace de forma así extraordinaria. Yo encuentro que Ghost World es como una película para verla y no sé, disfrutarla y quizás hasta sentirse un poco identificado con los personajes, como que sacan ese mundo como escondido de uno en sus cosas raras, su pequeño esquina del mundo, como canto Yo la tengo. Buena recomendación entonces la primera. Vamos con la segunda. La segunda es un poco harto más antigua, es Jules and Jim, del año más o menos del 62 por ahí. Y trata sobre dos amigos que se enamoran de una misma muchacha y la gracia está como en cómo se desarrolla este triángulo. Es una película que, así, si ve la pura sinopsis, es como ya, piola. Pero el desarrollo del triángulo amoroso entre los 3 personajes, entre con quién interactúa la niña y con quién se queda, entre comillas, quedarse, es genial. El final también es como muy demoledor. Y no sé, es una joya, sí, una joya que hay que rescatar, yo creo. Oye, Mati, y hablemos un poquito del director de la película. Claro, es de una película de Truffaut y está muy arraigada como en la nueva ola francesa, esta onda como experimental del cine de los años 60 de Francia. Y no sé, yo creo que es una película icónica del movimiento, como que si hay que partir por alguna película yo recomendaría esta o Pierrot Le Fou de Godard. Son los 2 puntos de inicio para mí como buen punto de partida. Buen dato.
Y bueno, vámonos entonces con la última recomendación del día de hoy. Claro, nuestra última recomendación ya es más actual, es Anomalisa del brígido Charlie Kaufman, que es el que hizo Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, es como su insignia, por decirlo así. Y nuevamente esta es una película bastante que experimenta mucho, al igual que su otra obra, pero quizás desde una forma más recogida, más con personajes más, no sé si decir reales, más de carne y hueso, aunque es de todo menos de carne y hueso. Trata sobre un adulto de unos 40, acercándose a los 50 años, que da charlas motivacionales y que en una conferencia, previa a una conferencia en un hotel, conoce a una de sus fanáticas y le despierta un poco ese amor por la vida que tenía perdido. Qué heavy entonces que a pesar de lo real, igual esté hecha en stop motion. Claro, es una película de stop motion, es una película de marionetas, por decirlo así, que uno las ve y si las ve de lejitos cerrando los ojos pareciera que no son marionetas. Y juega mucho con eso sin hacerlo de forma exagerada. O sea, aprovecha el recurso de que son marionetas y que es stop motion, y aprovecha también este hecho de que son personajes reales y juega mucho con las actuaciones de voz. Ese es un detalle como para tirarse a la piscina, de ver la película y estar atento al juego con las voces que hace. Bien interesante cómo manipula eso para contar la historia. Ya vos, Mati, gracias por tus recomendaciones. Gracias a ustedes por ver nuestro programa. Recuerden que tenemos redes sociales que van a verse acá abajo y si quiere ver un capítulo anterior puede hacerlo. Muchas gracias.